Arte y Salud 2765. Fundación Emanuel crea las delicias. Bueno, avanzamos sobre el proceso. Acabamos de salir de una caracterización. Se ha fundamentado un grupo. Es decir, hay un grupo de trabajo que se ve activo, que participa, que es dinámico y, y ahora avanzamos sobre la creación, sobre el tracemos caminos, ese momento donde nos ponemos una meta tal vez, nos ponemos una guía para avanzar respecto a las metas o a los objetivos que planeamos en el principio. En ese momento encontrémonos y bueno, nos ponemos en pro a crear. Ya pasamos un momento de exploración, sin embargo, yo creo que es importante no dejarlo afuera, ¿no? Es importante siempre tener ese momento de exploración porque siempre pasa que hay momentos, dudas, preguntas, inquietudes en el proceso de creación, de elaboración, de un poco de dramaturgia, donde nos preguntamos hacia dónde va, de dónde viene, cuál es el propósito. Si no es bien sobre un personaje, sobre la situación, sobre la obra, también como grupo. Es como, ahí es donde nos preguntamos como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Funciona? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Y bueno, hay un diálogo justo con el artista formador y los participantes también. Entonces creo que la exploración nunca se debe dejar en los procesos. Sin embargo, avanzamos sobre la obra eh, Alguien descosió una media. Es como el punto vital en el que ahorita nos reunimos, ¿no? El punto vital de nuestros encuentros en la creación de esta obra que va a ser a través de títeres, se va a contar a través de títeres y va a contar un poco y va a tocar el tema de los prejuicios. Una media de un barrio se descosió en medio de una feria o de una fiesta y todos empiezan a elucubrar la razón del por qué, quién fue el culpable y se deja entrever esos prejuicios que a veces tenemos en la sociedad, ¿no? Las razones, el que pensaban los vecinos de él, como poco a poco se va fundamentando un hecho, una razón, una idea, un estereotipo por las opiniones, por lo que vemos de lejos, ¿no? No nos fundamentamos en el conocimiento, sino desde el estereotipo. ¿Por qué se toca esta temática? Pues justamente es un poco como lo que se tocó en la caracterización del grupo, y es que, claro, también hay la sociedad es un grupo con personas que tienen, además de otros estados, tienen la condición de neurodivergencia. Entonces, siempre han estado ligados a lo que piensa el otro de ellos, ¿no? El cómo se sienten juzgados, pero también cómo los juzga pues su entorno, su contexto. Justamente partió desde el conocimiento, me hacen saber que antes estaban en un lugar cercano, en el barrio, y ahí tomaban o se hacían los encuentros de la fundación, pero a través, o bueno, por cuestiones del barrio, comentarios, señalamientos y un poco desde el desconocimiento de la condición del otro, tuvieron que relegarse y ir a otro lugar, desplazarse. Entonces, como esas opiniones van sesgando, van desplazando también a estas pequeñas comunidades, a estas poblaciones que, que se sienten juzgadas, y creo que es una parte fundamental para la obra, y es como no tocamos el tema propiamente porque creo que es evidente que
que no quieren hablar de cómo se sienten, sino utilizamos un poco el distanciamiento brechtiano para hablar cómo la opinión del otro lo afecta, cómo la opinión y los prejuicios y las opiniones y bueno, como todos estos comentarios van calando en, en estas cosas injustas a veces, en acciones injustas que pueden suceder y cómo fundamentamos, cómo aceptamos de alguna manera lo que pasa por estos prejuicios, el prejuicio del otro, ¿no? Justamente para hablar de esto en la obra. Y bueno, respecto a la pregunta que se nos establece para este periodo, es cómo dialogan las prácticas artísticas y pedagógicas del área con los espacios simbólicos y cotidianos de la ciudad y de qué manera estas experiencias transforman la relación con los participantes e inciden en la creación de estrategias pedagógicas y artísticas. Bueno, justamente acabamos de tener una salida al espacio de Usaquén y entre los temas que se tocaban eran los prejuicios. Eh, Hablamos un poco sobre la pobreza escondida de estas fachadas de casas que pretenden un estrato mayor al que tienen o se crearon o se establecieron en un tiempo en el que pues ostentaban un nivel adquisitivo eh, alto y sin embargo con el tiempo se ha ido transformando y por cuestiones familiares o del contexto solo hay alguien que habita en ese espacio y ya no dispone de ese nivel adquisitivo y entonces se vive como en una falsa comunidad, una comunidad de máscaras, ¿no? Una comunidad que trata de decir todo está bien, sin embargo detrás de eso pues no tienen para el diario vivir, tienen sus propios problemas y todos pretenden estar bien y sin embargo adentro en sus viviendas se y justamente también como nosotros como artistas formadores se veían comentarios de es que en este punto de Usaquén son personas que tienen nivel adquisitivo alto y por consiguiente nuestro prejuicio era son personas gomelas. Entonces creo que habla mucho de cómo la ciudad se subdivide en estos espacios, en estos prejuicios, cómo todo habla, cómo un espacio determina lo que pensamos de otro sin conocerlo, ¿no? Y justamente me ha hecho llevar esto a la ficción. A la ficción que no se despega de lo real, ¿no? Que cuenta, que es un espacio para distanciarnos y ver a lo lejos cómo somos, ¿no? Para hacer una crítica, autocrítica. Entonces justamente creo que es esto, los espacios cotidianos que a veces se vuelven extra cotidianos cuando un hecho sucede. Entonces si vemos al vecino que no pudo comprar el pan y está pidiendo plata, ¿cómo lo vemos? ¿Qué prejuicios tenemos? Ah, es que el vecino se creía más o, ah, mírenlo, está pidiendo plata en un barrio de estrato. Y entonces creo que es importante justamente eh, tocar este tema, cómo se extrapolan las salidas que tenemos, los conocimientos y llegan a la ficción y llegan a nutrir también los grupos, ¿no? A veces pues dialogaba con ellos y no exponiendo frontalmente como en persona por qué decido tomar esta decisión, les exponía y uno en medio de la charla, en medio de la creación de los títeres, porque también es un estado de lo plástico, de cómo manipulamos los objetos, porque justamente por su condición, por esta condición de neurodivergencia se les dificulta trabajar el área plástica. Entonces creo que también ha sido un espacio para la exploración. En medio de esas exploraciones plásticas
dialogamos y yo les preguntaba cómo creen que los ha tratado el barrio, cómo creen que los ha tocado. Y justamente, claro, se abren los espacios para hablar y decir, me tocó esta situación, nos decían de tal manera, eh, y cómo los juzga su entorno. Entonces he ido hilando a través de dramaturgia, eh, talleres físicos, talleres, bueno, es importante eso, resaltar que el grupo tiene condiciones, además de su neurodivergencia, que esta condición va generando cosas en los músculos, ¿no? No solo hablar de la parte cerebral, sino desde la manera en cómo se expresan, en cómo hablan, en cómo se mueven. Entonces los talleres han ido enfocados en eso, en cómo expresar mejor, cómo moverme mejor, cómo trabajar con el cuerpo que tengo. Si tengo digamos, ha pasado como un ejemplo de una compañera que tiene un brazo con unos músculos recogidos, es como, ¿cómo te desplazas con lo que tienes? Porque el resto del cuerpo, eh, pues, es funcional. Y yo le decía, está bien, tienes una condición, pero ¿cómo trabajas con lo demás? Porque un brazo no dicta eh, tu vida, un brazo no dicta el movimiento que puedes lograr. Entonces siempre ha sido eso, como se expresa mejor también desde lo vocal. Bueno, ha sido un proceso bastante largo, en poco tiempo, bueno, 2 meses, y ha sido bastante fructífero y justamente pues avanzamos en la creación de un cortometraje en el que se proyectará la obra. Alguien de Escocia Media tomó la decisión del cortometraje porque la población es flotante en cuanto a asistencias. Tienen citas médicas, tienen viajes, algunos tienen unas familias como variadas donde se llevan a un participante a la ciudad porque quieren visitar y se lo devuelven. Es una cuestión de flotante en, en condiciones atípicas. Sin embargo, decidí la, tomar la decisión de hacer un cortometraje para que aprovechemos las asistencias de cada uno en los momentos correctos, cada uno pueda tener su espacio en la cámara, su espacio y su escena, y cuando venga estará todo listo para grabar, para que él nos cuente, el personaje nos cuente su historia. Entonces, bueno, hemos estado desarrollándolo, ahorita ha sido todo un proceso con lo plástico, con la creación de los personajes, con sus historias, cómo se desarrolla un rol en un espacio, bueno, la explicación de qué significa rol, qué significa personaje, qué significa la situación. Bueno, ha sido como un trayecto de talleres y explicación dramatúrgica como paralela, y lo han afrontado de manera muy sorpresiva, muy dinámica, muy propositiva, y bueno, ahora estamos como en proceso de crear, en proceso de hacer, y después ya llegará el momento de mostrar. Y bueno, tengo todas las esperanzas de que podamos ver este resultado que muestre su proceso. Al final se sabe que no esperamos un, un resultado, un producto. No lo hacemos por el producto, lo hacemos por el espacio para expresar, para expresar una idea, un pensamiento que, o una emociones que, que tenemos, ¿no? Que queremos contar y que alguien nos escuche.
Entonces creo que es eso, es importante tener ese espacio para contar. De resto, pues esperemos que en el próximo periodo pueda dar una, una parte buena y podamos tener iguales o mejores resultados.